Bienvenidos al cuarto episodio de la serie de conferencias y entrevistas online de Conitec. Karl Marx una vez dijo que el socialismo es una etapa necesaria para alcanzar el comunismo, pero lo que nunca dijo es cuántos años tarda ese cambio. En Venezuela el socialismo empezó hace muchos años. Los venezolanos confiaron en promesas de más libertad, democracia, justicia social, entre otras. Permitieron que cambiaran la constitución, eliminando la libertad económica y creando una gran amenaza a la propiedad privada. Otros cambios fueron aplicados como la politización y posterior nacionalización del Banco Central. No se otorgó más concesiones al sector privado, en el sector petrolero. Los controles económicos se hicieron parte fundamental en la agenda político-económica. Y años después se inició un proceso de nacionalización que no fue otra cosa que un plan masivo de expropiación. Y no piensen que estoy hablando de la llegada del chavismo a Venezuela. Me refiero a lo que podemos llamar la primera etapa del socialismo o la Cuarta República. Ya con 40 años de desvergonzada corrupción y un rendimiento económico paupérrimo, superado por el chavismo, ese socialismo light le abrió las puertas políticas a un militar mediocre que prometía un verdadero y buen socialismo, que no era otra cosa que la radicalización de las políticas socialistas anteriores, lo cual terminó siendo también un completo fracaso. Si revisamos la historia del socialismo en el mundo, concluiríamos lo que nuestro invitado está acá para compartir. El doctor Benjamin Powell es profesor en la Rhodes School of Business en Texas Tech University, director del Free Market Institute, Senior Fellow del Independent Institute, Treasurer de la Southern Economic Association y la Association of Private Enterprise and Education. Ha publicado más de 75 artículos en journals académicos, es autor y o editor de varios libros, entre ellos Socialism Sucks, Two Economists Doing Their Way Through the Unfree World, coautoriado con el doctor Robert Lawson. Ben es un prominente académico y economista de libre mercado que nos puede ahorrar muchas horas de lectura e investigación para finalmente concluir: el socialismo apesta y siempre fracasa. Welcome, Ben, and thank you very much for accepting this invitation. Hola, buenas tardes, Rafael. Thank you for having me. Bueno, hay muchas personas que dicen que el socialismo es malo, pero cuando hablas con ellas promueven políticas socialistas o de planificación central. Ellos argumentan que no son socialistas, sino socialdemócratas o progresistas. Le voy a preguntar a Ben si me puede definir qué es socialismo y si hay diferencias entre socialdemócratas, progresistas o simplemente socialistas. Ben, there are many people that say socialism is bad, but when you talk with them, they are praising socialist policies and say that they are not socialists, but social democrats or progressives. Could you explain us what we could call socialism, and if a social democrat and or progressivist is completely different than a plain socialist? Sure. So the defining characteristic of socialism, as it meant something to Marx, as it meant something to Lenin, as it's meant something everywhere it's been practiced, is abolishing private ownership in the major factors of production and businesses and replacing it with some form of collective ownership. That usually means state ownership and control. That's the first point on this. El profesor Ben está haciendo referencia fundamentalmente al hecho de que en el socialismo, pues la propiedad privada pasa al control completo del Estado, ¿ok? Es decir, los medios de producción pasan a ser controlados por el Estado o cualquier medio de planificación central. The second part of this, that is, it's not 100% of everything must be state ownership to call it socialist, or it's zero. There's gray areas in between this range. So in a place, of course, like Venezuela, you don't have 100% state ownership of everything. You still have private property in some ways, but there's lots of government controls of this. And in a meaningful sense, Venezuela is on the socialist end of the spectrum. But a lot of other places social democrats talk about liking and saying is socialism are really nowhere near that. They're mostly capitalist. El profesor Ben señala que existen áreas grises, es decir, no existe una forma pura de socialismo, sino que existen áreas grises. Por ejemplo, en el caso de Venezuela, donde se ha impuesto un esquema o un socialismo bastante fuerte,
Entonces, existe todavía, aún así, existe la propiedad privada. Existen algunas empresas que son de propiedad privada, pero evidentemente eso es lo que él quiere señalar con las áreas no son ni es blanco ni es negro, sino que es un área gris todavía. Great, thank you. Ok, fíjense una cosa, muchas personas promueven en Venezuela, en muchos países, el excelente y exitoso sistema socialista de Suecia. Para escribir su libro, Ben visitó este país y nos cuenta que para nada es socialista, sino capitalista, con un gran estado de bienestar. Le voy a preguntar si es lógico pensar o prometer para Venezuela un estado de bienestar como el sueco, o sería mejor asegurarse tener la libertad económica que ese país goza. Ben, many politicians promote the good and success of Swedish socialist system. You visited Sweden during the research for your book, Socialism Sucks. And you say that Sweden is far to be socialist. In fact, it is capitalist, but with a great welfare state. For a country like Venezuela, with a devastated economy, do you think that makes sense to think on or promise to create a welfare state such as Sweden's before that ensuring a level of economic freedom similar to that country? No. And, you know, the point about Sweden being mostly capitalist has been driven home even more during this global pandemic, as of course, they're one of the places who's continued to leave their citizens the greatest economic freedom to continue to go about doing business during this crisis. But Sweden was very capitalist without a big welfare state for a long period of time, from about the mid-19th century to the mid-20th century. That's when it became prosperous and grew. It put in its big welfare state after that, and it slowed down growth. So it's not socialism, but big welfare state and high taxes is going to make your country not grow as prosperous as it otherwise would. So for a place like Venezuela that's struggling in socialism right now, taking the one drag on the economy part from Sweden and putting it there would be a big mistake. Instead, you want to be embracing the free aspects of Sweden's economy and its more free past. Bueno, en primer lugar, no hay manera de decir, por ejemplo, que Suecia sea una economía completamente socialista, sino que es básicamente un estado, una economía capitalista. Lo único que, porque Suecia garantiza la libertad para sus individuos de poder escoger o de poder elegir entre las diferentes opciones en el mercado de bienes y servicios que tiene, por ejemplo. Otro aspecto que también, un punto importante que quiere resaltar el profesor Powell es que entre la mitad del siglo XIX y la mitad del siglo XX, Suecia sí tuvo una economía bastante socialista, pero progresiva, pero entonces eso ralentizó el crecimiento económico. Se dieron cuenta que eso estaba deteniendo el crecimiento económico y fueron flexibilizando progresivamente las políticas con el fin de mejorar las condiciones económicas de los ciudadanos y evidentemente llevar a la economía a una senda de equilibrio más sostenido. Y entonces de esa forma sí garantizar lo que se llama el estado de bienestar de la economía o de Suecia. Thank you. Mientras Ben escribía su libro, hizo una visita a Cúcuta para estar lo más cerca posible de la crisis venezolana. Eso fue alrededor del 2017. Pocos años antes, algunos personajes de Estados Unidos habían alabado el socialismo bolivariano porque los precios del petróleo permitieron encubrir la crisis que se estaba gestando. Le voy a preguntar que si para salir del socialismo es inminentemente necesario la privatización del sector petrolero. Ben, you visited Cúcuta to explore the Venezuela situation for your book. That was around 2017. But not many years ago of your visit, many American pundits and politicians praised Venezuelan Bolivarian socialism because it was supposedly successful. That happened because the high oil prices masked the great economic problems that socialism causes. Do you think that for getting rid of socialism in Venezuela, it is required to fully privatize the oil sector and all state-owned enterprises? So the two main things that are needed is privatization
and freedom. And that's in all sectors. Now, given that you sit on the world's largest proven oil reserves, privatizing the oil sector and creating freedom for others to enter and compete, I think is important. We've seen privatization in some former socialist countries in the former Soviet bloc, where privatization happens, but not freedom of competition. So you end up with private monopolies instead of the state monopolies. That's not the path you want. You want both privatization and freedom, not just in the oil industry, but in all industries. Because a lot of the problems in many industries aren't that it's literally state owned, it's that state controls limit the ways entrepreneurs can compete. Bueno, dos puntos importantes, que uno que me olvidé mencionar en la pregunta anterior, y ya vuelvo a la tercera, es que en Venezuela, de acuerdo con el profesor Powell, no se podría aplicar el caso de Suecia porque simple y llanamente es casi que imposible garantizar el estado de bienestar si, por ejemplo, no se hacen unas reformas estructurales importantes a nivel institucional. Y eso es algo que tiene que ser considerado. Con respecto a esta otra pregunta, él señala que hay dos elementos muy importantes para que se lleve a cabo, por ejemplo, la privatización. Es decir, él señala que hay dos elementos muy importantes. Uno es la privatización de todas las empresas o todas las industrias que estén cuya propiedad sea del Estado. Y tercero es garantizar la libertad de competencia. Es decir, que las empresas puedan competir y que puedan haber los incentivos para que nuevas empresas entren al mercado y a través de la eficiencia puedan entonces generar mejores condiciones en cuanto a la distribución del ingreso. Por ejemplo, él señala que en los países de la Unión Soviética, en los países que eran miembros de la Unión Soviética después de la desintegración de la Unión Soviética, muchos privatizaron las economías, pero no garantizaron libertad de competencia. Y esto evidentemente condujo a la aparición de monopolios, de muchos monopolios y de mercados altamente imperfectos que se alejan del mercado, de la economía de mercado o de una economía perfectamente competitiva. Ready? Yep. Okay. Thank you. Ben escribió el prefacio del libro que edité en Econintec en el 2019, y en el cual se propone un plan masivo de privatizaciones de todas las empresas y activos del Estado, similar al aplicado en Georgia. Le voy a preguntar qué opina sobre el plan que se aplicó en Georgia y si fue exitoso, y cuál es el secreto de ese éxito. Ben, you wrote the foreword of the book I edited in 2019. In that book, Econintec's team proposes a massive privatization plan for all state-owned enterprises and assets, very similar to that Georgians applied. What do you think about the Georgia's massive privatization plan? Was it successful, or what was the secret of its success? So I think it's a great plan that you and your colleagues wrote up for Venezuela. It's exactly the type of thing that's needed there. And it's learning from these lessons in Georgia, where they did a lot of what I said in that last question, where it's not just privatization, but a freeing of the economy overall. So their privatization, unlike some of the crony deals some places, was transparent, or it became, starting with the Rose Revolution, transparent. So people could go online and bid on property. It went to the highest bidder, no insider deals. But simultaneously, they drastically decreased regulation in their economy. Entire government bureaus were shut down. My particular favorite is the National Traffic Police were all fired in one day. And the joke is crime went down because they were some of the more criminal people in the country. Georgia shrank its size of government. It put in a low flat tax rate from the high progressive rates. So you're seeing it across the board of privatization, lowering taxes, lowering regulation. And then they even put in an economic freedom amendment in their constitution that says future governments can't put in any new taxes without a referendum. And it limits government debt and deficits, so it's hard to expand size of government there again. And Georgia transformed itself to from being thoroughly socialist to becoming at one point top 10 most economically free countries in the world. Bueno, él
el plan de Georgia tuvo muchísimo éxito, pero porque se fundamenta, como señalaba en la pregunta anterior, en los aspectos más importantes. Es decir, no solamente se hizo la privatización de las empresas que eran propiedad del Estado, sino que además de eso se garantizó el acceso a la libre competencia. Es decir, hubo, y para ello, para hacerlo, Georgia se dedicó fundamentalmente a una reducción muy importante de las actividades del Estado. Hubo políticas drásticas de reducción del tamaño del Estado. Por ejemplo, los fiscales de tránsito fueron, o las policías de tránsito fueron eliminados completamente del sistema y simplemente se transfirieron eso a otras empresas, pues, a otras organizaciones. Otra cuestión que fue la promoción de la inventiva privada, ¿ok? Y mediante la disminución de los impuestos. Pero uno de los aspectos más importantes, evidentemente, que contribuyó a la reducción, es decir, que contribuyó significativamente al progreso, al éxito de Georgia, tiene que ver con la disminución del tamaño del Estado y las políticas drásticas que aplicaron para pasar de una economía socialista a una economía de mercado. Y por eso es que Georgia hoy es uno de los países donde existe una elevada competencia en el mercado. Ok, thank you. Bueno, fíjense una cosa, usualmente digo que el socialismo destruye todo, incluso tu vida. En un país socialista, la formación de stock de capital es prácticamente cero o incluso negativo. Me acuerdo de algunos de mis profesores en pregrado que alababan a Cuba porque supuestamente tiene un excelente plan de mantenimiento. Me decían, puedes ver carros muy viejos funcionando. Ben nos va a explicar por qué nunca ves carros nuevos en Cuba y por qué a nadie se le olvida apagar las luces en Corea del Norte. Ben, I usually say socialism destroys everything, even your life. In socialist countries, the capital stock formation is practically zero or negative. I remember some socialist professors in my years of undergraduate student that praised Cuba because they supposedly have a very outstanding maintenance routine. Those professors say you can see very old cars that still works. In your book, you explain why you never see new cars in Cuba and why people do not forget turn the lights off in North Korea. Could you briefly talk to us about your experience in these two countries? Sure. So let's take Cuba first. The reason that you have no new cars in Cuba is entirely because the Cuban government strictly rations the right to import new cars there, and thus makes the existing cars very expensive relative to incomes. And because they're basically privately owned, people have a big incentive then to maintain them. This is often the most valuable asset a Cuban has. But it's not just because they're good at maintenance. Look at any of the buildings in Cuba that aren't as secure private property. And what you see is dilapidated, deteriorating property because people don't have the right incentive without private ownership to maintain such things. Cuba is kind of trudging along socialism. They're not in a crisis of the magnitude that you all are experiencing in Venezuela, but they're not some utopia either. They're desperately poor and grow much slower than other Latin American countries. When people say nice things about Cuban healthcare and stuff, some of that's just raw lying in the numbers. But another aspect of it is they have centralized control and can push lots of resources in one sector while ignoring lots of other things that people would like. Cuba's your long run, stable, slow growing socialist bore. Bien, el profesor Ben señala que, bueno, va a tomar primero el ejemplo de Cuba y dice que con relación al mantenimiento de los vehículos y el bajo stock de vehículos nuevos, mejor dicho, que no se observan en Cuba, o que mejor dicho, el bajo stock que se observa en Cuba, entonces él dice que básicamente es porque el gobierno cubano tiene un racionamiento de la importación de vehículos. Es decir, solamente pueden importar vehículos algunos que están relacionados con las autoridades del gobierno cubano. Muy similar también a lo que pasa en Venezuela.
por otro lado, la gente se vio obligada, entonces en ese sentido, si no había importación de vehículos, si no habían condiciones para importar vehículos y en Cuba no se fabricaban vehículos, entonces la gente se vio obligada a mantener el único activo del cual ellos podían tener propiedad, que era el vehículo. Entonces, una forma de ver ese contraste tiene que ver, por ejemplo, con las edificaciones. En Cuba, por ejemplo, entonces, los vehículos están muy bien mantenidos, es decir, la gente ha hecho un esfuerzo por tratar de mantener esos vehículos, pero en el caso de las edificaciones, por no ser propiedad privada, entonces no había incentivo para hacer ese mantenimiento adecuado de las edificaciones. Y si miramos la fotografía, nos damos cuenta que la mayoría de esos edificios pues, se han ido deteriorando, se han ido destruyendo y se han ido cayendo debido a eso. Cuba es una economía socialista, casualmente muy parecido a lo que le pasó a Suecia, es que Cuba es una economía que ha venido creciendo muy lentamente comparado con los otros países latinoamericanos y eso se debe fundamentalmente al hecho de que sus políticas económicas no estimulan la competitividad, no estimulan la competencia, no generan los incentivos para que ocurra la inversión privada y en consecuencia pues eso atenta contra el crecimiento económico. Y no solamente atenta contra el crecimiento económico, sino que además de eso impide la distribución del ingreso que tiene que ver mucho con los incentivos que se generan. Entonces, si no hay incentivos, no hay una buena distribución del ingreso y también hay otra parte que es importante mencionar que tiene que ver con los hospitales y todo esto. Bueno, en ese sentido, pues los servicios generales en Cuba, pues, digamos, son básicos, son muy elementales. Entonces, pero no existen, por ejemplo, oportunidades para tratamientos sofisticados como los que a los que pudiera tener acceso cualquier otra persona en otro país. So, sorry, Jose, I was a little bit long on that one. I'll be brief on Korea. Here you have a natural experiment, right? One country, one geography, one peninsula, one people, one culture, one language, one history. And at the end of the Korean War, the peninsula is cut in half. North Korea adopts a socialist economic system. South Korea eventually feels their way into a more capitalist economic system. South Korea goes from having a pre-industrial standard of living with a lot of extreme poverty to being a rich country today. North Korea incomes are still under $2,000 per capita probably, although all statistics in socialist countries are kind of BS. And you know, the difference between these two is so stark, you can see it from outer space. And that was Raphael's comments about the lights, because you see South Korea lit up like a Christmas tree with all of the lights spread everywhere. But in the north, it is all dark. When we're done this, you can Google satellite image of Korea and you can find this picture yourself, plenty of these pictures yourself. I saw it firsthand standing on the border. Ok, con respecto a Corea del Norte, él señala que básicamente podemos ver exactamente los resultados de lo que significa un país en donde no se estimula la competencia con un país en donde se estimula la propiedad privada y la competencia, la economía de mercado. Corea del Norte, Corea, en principio, era un país con la misma población, con la misma cultura, con el mismo idioma prácticamente, con una misma idiosincrasia. No obstante, se produjo esa lucha que los dividió y separó al país en Corea del Norte y Corea del Sur. Corea del Norte evidentemente adoptó políticas completamente socialistas, muy restrictivas, que atacaron mucho la propiedad privada, mientras que en Corea del Sur se ejecutaron progresivamente reformas de mercado muy importantes que otorgaron la propiedad a los residentes de Corea del Sur. Y en ese sentido, no es extraño ver, por ejemplo, que hoy en día Corea del Norte tenga un ingreso per cápita inferior a los $2,000 anuales, mientras que Corea del Sur es uno de los países más ricos del mundo. Un ejercicio interesante se puede ver desde el espacio. Nosotros no tenemos oportunidad de hacerlo, pero se puede apreciar desde el espacio y los astronautas que han estado en la estación internacional pues lo han podido apreciar. Y es que desde el espacio se ve que en las noches en Corea del Norte es completamente oscuro, mientras que en Corea del Sur la iluminación es bastante alta. Ese es un aspecto muy, muy importante que tiene que ver evidentemente
con la calidad de vida, la calidad de acceso a los servicios entre cuando se comparan una economía de mercado con una economía socialista. Ben, before I ask the last question, I want to, sorry if I bring you back to Cuba, but my last question is other thing, so I prefer to ask first this. I remember when I read your book, The Chapter of Cuba, when you compare the cost of a night in a hotel in Cuba and here in the United States, that remember me Venezuela, because you can find in Venezuela things that are more expensive than here in the United States. You ask how that is possible, that in Venezuela is more expensive if Venezuela has a lower standard of life than the United States, that you can access, you have to pay a lot more of this. For example, the same shampoo that you can buy here for maybe 95 cents in Walmart, in Venezuela you have to pay $10. Then it's something similar to the cost of a night in the hotel and the quality that you said in your book. Can you talk a little bit about this? Sure. So one factor that determines the price of goods is going to be incomes of the population, because it affects your demand for the goods and services. But then local supplies are different than global supplies. So in Cuba, the cars are so expensive because there's so damn few of them, because the government won't let any in. Even with very low incomes, ballpark under $2,000 per capita, cars are going for $15,000 that in the United States, nobody would pay $1,000 for. So similar things can happen in Venezuela when local supplies of something are very scarce. Even with incomes pushed down because of socialism, prices of particular goods can be quite high. Ok, la pregunta que hizo nuestro moderador, Rafael, se refiere básicamente a la comparación entre los precios de un hotel o de un shampoo en Cuba con respecto a los Estados Unidos, donde en Cuba es mucho más caro que en los Estados Unidos, y lo mismo ocurre en Venezuela. En Venezuela uno se encuentra con que el precio de un hotel, probablemente de inferior calidad al hotel en Estados Unidos, es mucho más caro en Venezuela. Y además de eso también podemos compararlo con otros bienes y servicios, como por ejemplo el champú. Un champú en Estados Unidos que puede costar en Walmart 95 centavos o $1, en Venezuela cuesta aproximadamente $10. Uno de los aspectos importantes, entonces el profesor Powell señala que uno de los aspectos importantes para responder a esto tiene que ver básicamente con la determinación del nivel del ingreso. Es decir, el nivel del ingreso determina el precio de los bienes y servicios a través de la oferta y la demanda. Pero a través de la oferta y la demanda, evidentemente, se produce una asignación de recursos que van a los distintos, es decir, a los propietarios de los medios de producción. Es decir, va a los trabajadores y va a las personas, a los inversionistas. Entonces, en una economía de mercado donde hay competencia, ¿ok? Entonces los precios tienden a ser relativamente más bajos a una economía de mercado en donde, es decir, en donde en la poca propiedad privada que existe puede convertirse en un monopolio y entonces tratar de cargar precios bastante altos. Eso ocurre evidentemente, es decir, en cualquier país socialista que nosotros encontremos que restrinja la competencia, la libertad de competencia, pues vamos a conseguir es decir, este mismo fenómeno de que dos bienes, siendo dos países completamente diferentes, ocurre eso. Eso que el profesor Powell también señala que, por ejemplo, en Cuba uno va a conseguir vehículos que van a costar 15 o 20 mil dólares, ¿ok? Cuando en Estados Unidos probablemente nadie pagaría más de $1,000. ¿Por qué? Porque simplemente, es decir, lo que tratan como el vehículo es algo escaso en Cuba, entonces el mercado a través de las filtraciones, es decir, el mercado se filtra a través de los mercados negros y entonces, o mercados paralelos, y entonces, por ejemplo, siendo un vehículo tan valorado y tan apreciado porque es el único elemento de propiedad privada que puede haber en Cuba, entonces tiende a ser muy valorado y muy apreciado. Y por esas razones es que llegan a tener precios tan exorbitantes. ¿Ok? Gracias. Bueno, esta es mi última pregunta para el profesor Powell.
fíjense, durante su investigación, Ben tuvo la oportunidad de beber cerveza en todos los países que él visitó. Para mí eso sería la mejor parte de este gran trabajo que él hizo. ¿Okay? Fíjense una cosa, yo tengo casi 2 años viviendo aquí en Lubbock. Y si yo hubiera comprado una marca de cerveza diferente cada fin de semana, hoy apenas hubiera probado menos del 50% de las opciones de cerveza nacional, importada y artesanal, todas con un precio muy similar, disponibles en la licorería, y estoy hablando de la licorería que queda a 3 cuadras de mi casa. No estoy hablando de todas las opciones que realmente existen aquí en Lubbock, solamente en Lubbock, no estoy hablando de Texas. ¿Ok? Mientras tanto, fíjense, yo viví en Venezuela poco más de 40 años y lo máximo que conseguía eran 3 marcas nacionales. Y si lograbas conseguir importadas, eran prácticamente imposibles por el costo. ¿Ok? Entonces, le voy a decir a Ben que nos explique por qué es tan difícil que los países socialistas tengan una buena cerveza o variedad de marcas, ya que eso es tan importante en este momento de Summertime y el profesor Ben está en su casa de Summertime. Ben, taking advantage that we're in summertime, and by the way, thank you for opening a spot in your summertime for us. When a good and cold beer always is perfect, okay? Could you explain us how and why hard it is to find good beer or a variety of beers in socialist countries? Yes, Raphael, I'd be pleased to. And in fact, I'm enjoying one of these cold beverages right now. That's I ran out of beer like Venezuela, almost like Venezuela, like a socialist country. That's great. This one I don't think you've had in West Texas. This is Harpoon IPA. They make it here in Boston, and it's a hoppy floral crisp IPA. Right. So one thing that struck me in traveling in Cuba and other countries with socialism is how much lack of variety there is. So even when there's goods available, there's not variety. It tends to be very same. And the difference is in capitalism and freedom, entrepreneurs have to innovate and come up with different products that will attract different buyers. If you're the state economy and you just want to make Bucanero or Cristal beer like they do in Cuba, and everybody has the same bland beer, that's what you get, because there's no one who's free to come and compete with you because you've socialized your economy. Meanwhile, when these economies liberalize, so you mentioned Georgia earlier, well, I'll stop there for you, Jose, and then I'll finish second point. Ok. Bueno, uno de los aspectos, una de las características que más se observan en los países socialistas, como Cuba, Venezuela y otros, es la ausencia de variedad de bienes y servicios. Entonces, no es extraño, por ejemplo, pensar que en una economía como la venezolana no exista una variedad de cervezas, ¿ok? O al menos una competencia entre las distintas empresas productoras de cerveza. Y la diferencia fundamentalmente radica en las oportunidades de emprendimiento, es decir, los incentivos que la economía de mercado genera en oportunidades que se convierten en oportunidades de emprendimiento, y también por la posibilidad que existe no solamente para los consumidores de escoger cualquier bien, sino para los empresarios de ofrecer los bienes que ellos creen que el mercado está demandando. Es decir, el mercado va a generar a través del sistema de precios, va a generar las señales que le dicen, por ejemplo, a los emprendedores o a las personas que quieren llevar a cabo procesos de innovación, qué es lo que se viene. Si hacen buena lectura, entonces pueden tener la oportunidad de crear nuevos emprendimientos, de realizar, es decir, entrar al mercado con productos innovadores, y eso evidentemente aumenta la oferta, y al aumentar la oferta aumenta la variedad, aumenta la disponibilidad de bienes y servicios para los consumidores, y por otro lado ayuda a mantener la estabilidad de precios. Eso es un punto muy importante que hay que tener en consideración entre las economías capitalistas y las economías socialistas. So, a real quick example of a change, since you talked about Georgia earlier. When Georgia became economically free, it wasn't so much beer, but wine that completely transformed. So they mass-produced wine during Soviet times that was swill, and they pushed it all around the Soviet Union. Once they got economic freedom,
they pulled up all those grapes and they went back to traditional Georgian grapes in the hillsides. They make beautiful Vino Blanco, Vino Tinto, that's delicious, that you don't get anywhere else in the world. And it's because of private business and entrepreneurs rediscovering traditional Georgian winemaking there, compared to what the socialist planners made them do, the bulk production of junk for everybody. Dice que, por ejemplo, volviendo al caso de Georgia, es importante mencionar que en Georgia se producía muchísimo vino, muchísimo vino durante la Unión Soviética, durante el periodo de la Unión Soviética. Sin embargo, una vez que Georgia decide abrir su economía, se generan los incentivos para producir, pero ese tipo de vino era básicamente un solo tipo de vino. ¿Okay? Pero después que eso ocurre, después que ocurre la caída del muro de Berlín y las economías soviéticas comienzan a, los distintos países comienzan a independizarse, a adoptar reformas de mercado, entonces en Georgia, por ejemplo, se generaron los incentivos necesarios o suficientes para que los emprendedores, para los que sabían cultivar vinos, entonces cambiaran completamente es decir, cambiaran completamente los sistemas de cultivo y entonces pudieron diversificar la producción de vino. Ya no se producía un solo vino, sino que se empezaron a producir, dependiendo de los suelos, dependiendo de las cepas que se utilizaban, entonces se podían producir vinos tintos, vinos blancos y vinos rosados, o distintas clases de vinos. Y eso evidentemente es algo que vale la pena destacar en esta comparación. Ready? Well, Ben, I don't know if you have a couple of minutes for a Q&A spot with the public. Not about that much. You have that time? That's okay. Bueno, vamos, si hay alguna pregunta que quiera hacer el público. I mean, yeah, we can have one or two questions. Ajá, una o dos preguntas porque solamente tiene este tiempo. ¿Hay alguien que me haga alguna pregunta, Humberto? Sí, yo quería hacerle una pregunta. Yo le voy a preguntar que por qué a pesar del fracaso del socialismo sigue volviendo a pasar, o sea, se siguen repitiendo los experimentos y además sigue siendo atractivo a la juventud, como en Estados Unidos, donde he leído que es ahora más popular que nunca entre los más jóvenes. Yo puedo preguntar, Professor Ben, my question is that despite the failure of socialism, it keeps coming back. The experiments keep repeating, and they keep appealing to the young, to the youth. Even in the United States, when now socialism, it's more appealing to the youth than ever was before. Why do you think that happens? Socialists are good at talking about promises and aspirations that people share without being very specific about how they're actually going to deliver on those. And the appeal of the aspirations, I think, attracts people to it, particularly young people. And it takes more discipline of thinking through what are the incentives and the information that will be communicated in such a society and what will be the consequences. And it seems that despite how many times it's failed before, people still say next time will be different. It has good aspirations. Con respecto a lo que plantea Humberto y señala el profesor Powell, es que sí, tiene muchísimo appealing porque la gente quiere ver cosas, ¿ok? Quiere ver cosas es decir, ver mejoras en el país, quiere ver mejoras, pero no se detienen a pensar cómo, ¿ok? ¿Cuáles son las oportunidades que existen para hacer esos cambios, para hacer esas mejoras, por ejemplo? Es decir, es como que es mucho más fácil dejar que otro haga el proceso y entonces quieren que sea como que el Estado el que les transmita, o sea, esa mejora en cuanto
a la calidad de vida que ellos quieren, pero no quieren tomar las decisiones, no quieren pensar un poco más allá para tomar las decisiones que corresponden, por ejemplo, de acuerdo a los incentivos que da la economía, y sino que es básicamente quieren que otro les resuelva el problema. Ok. ¿Una última pregunta? ¿Hay alguien que...? ¿No? Okay. Well, Ben, thank you very much. I hope that we can invite you someday to Venezuela and drink a couple of beers there. That's not the Venezuelan beers are not good enough like the beers that you can find in Boston or here in Texas, but it's well to taste somebody, you know. I will be happy to raise a polar with you when there is more freedom in Venezuela. Perfectly. Absolutely. Want to join? I want to be there too. Well, all of us with a couple of beer. Thank you, Ben. Thank you very much. We appreciate your time. Muchas gracias, Rafael. Okay. Thank you, Ben. Thank you for everything.